Bien, entonces el ejercicio básicamente consiste en una cavidad Fabry-Perot que nos muestran que el perfil de intensidad que se detecta es de este estilo, digamos. Entonces tenemos una frecuencia central acá con un ancho a mitad de altura y un rango espectral libre, que es esta distancia que hay entre los dos modos que salen de la cavidad. Entonces lo que nos pide es, bueno, que hallemos cuál es la longitud de onda de la fuente, cuál es el largo de la cavidad, la fineza, factor SF, el factor de calidad, que es el Q, y el tiempo de vida del fotón, que es un concepto que habíamos visto, bueno, que están los tres factores relacionados, ¿no? Y después nos dicen, bueno, cuál debe ser la longitud de una cavidad con igual F e igual Q, pero para un láser de helio. Entonces, bueno, acá hablen porque ¿cómo hallamos la longitud de onda de la fuente? No es nada difícil, por eso lo pregunto, digamos, es algo que ya hicimos desde la guía 1. Y Con la bueno, el frecuencia gráfico te central. da. ¿Uno? Sí, con la frecuencia central que te está dando el gráfico. Exacto, ¿sí? ¿Cómo es? Digamos, ¿a qué es igual al lambda? C sobre nu. No estoy diciendo malas unidades. No, No, sí, está C sobre perfecto. C sobre nu, ¿sí? Esto es bastante sencillo, pero bueno, después nos va a ayudar para... Uy, voy a sacar esto. Después nos va a ayudar para sacar alguna relación. Cuando La forma no se puede borrar, hay que clicarla. Sí, pero hay que salir. Bueno, quedará ahí. Entonces, lambda acá, si hacemos la cuenta, nos da 600 nanómetros. Qué difícil que se escribir nanómetros con esto. Bueno, sí, esto es anecdótico, digamos, no es nada desafiante, digamos. Pero bueno, después lo que nos pregunta es cuál es el largo de esta cavidad. ¿Sí? Entonces nosotros los datos que tenemos son el rango espectral libre o free spectral range, que es 125 MHz. Y después tenemos el ancho, los escribo acá para ver, o sea, mitad altura, digamos, que es 2.5. Y bueno, y la frecuencia central que ya lo usamos acá. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo hacemos para hallar cuál es la longitud de la cavidad? Nosotros podemos saber cuál es la distancia entre dos modos, ¿sí? Porque sabemos que un modo, lo podemos escribir con esta relación, que es n sobre 2 eta d. Eta es el índice de refracción, que acá vamos a tomar 1 porque es en aire, ¿sí? Y entonces si vamos cambiando el número de modos, podemos ver la distancia entre dos modos, y esa distancia la conocemos, que es justamente el rango espectral libre, que es el dato que nos da. ¿Sí? Entonces, la distancia entre modos, que la voy a llamar delta nu, así, sin el full width of maximum de acá, que es básicamente la distancia entre modos, que es el free spectral range también, ¿sí? Va a ser justamente C sobre 2B. ¿Sí? Fíjense que, bueno, esta ya puse que era 1. Y de acá podemos sacar quién es D, ¿sí? O sea, es la velocidad de la luz dividido 2 veces la longitud de la cavidad. ¿Sí? O sea, esto es, tengo una cavidad, la longitud es esta. Bien, y esto me da entonces que la cavidad tiene que ser C sobre 2 veces el delta nu, y esto me dice entonces que la cavidad tiene que medir, si hacemos las cuentas,
120 centímetros. ¿Sí? Bien, entonces acá lo que hice fue simplemente, conociendo dónde va a aparecer cada modo, hacer la diferencia entre dos modos y hallar a partir de eso la longitud de mi cavidad. ¿Sí? Utilizando este dato. Bien, después me pregunta la fineza. Y la fineza y el factor de calidad de la cavidad nos habla de un poco de cuán selectiva es esta cavidad. ¿Sí? Porque relaciona cuán espaciados están los modos con cuán finitos son. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera filtrar, es un parámetro que me interesa conocer. ¿Qué es lo que vimos a través de los filtros? De cuán ancho necesitamos un filtro en parte para poder filtrar algunos de estos modos. Entonces, la fineza se define como la distancia entre dos picos que vemos acá, dividido el ancho de cada uno de estos picos. ¿Sí? Bien. Y estos datos los tenemos, o sea, el delta nu es el free spectral range, ¿no? Lo voy a poner acá. O sea, esto es el delta nu a secas. Y tenemos esto, así que básicamente es hacer este cociente que nos va a dar que la fineza es 50. Bien. Y después nos pregunta cuál es el factor de calidad de la cavidad. Y básicamente lo que hacemos es relacionar ahora cuál es nuestra frecuencia central de modo con el ancho. ¿Sí? De ese modo. Y acá nos queda que Q es del orden de 200 millones, o 2 por 10 a la 8. ¿Sí? Fíjense que tanto, o sea, ni el F ni el Q tienen unidades, ¿sí? Son parámetros adimensionales, y básicamente cuanto más grandes sean, mejor es nuestra cavidad filtrando, digamos. ¿Sí? Bien, ¿hasta acá alguna pregunta? Acierto que no veías las caras. No. Sí, perdón, no veo las caras de gente. Bien, entonces voy a correr esto para allá. Ya sé que se deja de verlo al final, pero es simplemente para poder escribir en este rinconcito. Bien. Entonces ahora lo que nos dice es, bueno, lo que nos faltó calcular es el tiempo de vida del fotón. Que si se acuerdan, nosotros lo habíamos definido como el tiempo de un round trip, o sea, de la vuelta completa, dividido un factor que para esta cavidad sencilla tiene que ver con las reflectividades de los espejos, ¿sí? Que se utilizan. Pero también lo podemos escribir como el factor de calidad Q dividido 2π y la frecuencia central. ¿Sí? Y de acá sacamos que esto es igual a 1 sobre 2π, el delta nu a mitad altura. No sé si se entiende esto. Sí, o sea, Q sobre nu0 es lo que teníamos acá. Q sobre nu0 es 1 sobre delta nu a mitad altura. ¿Sí? Bien, y acá este tiempo de vida nos da alrededor de 63 nanosegundos más o menos. ¿Sí? Bien, entonces fíjense que tanto F como Q como tau son medidas de cuán buena es nuestra cavidad. ¿Sí? Bien, ahora voy a mover esto por el costado.
Perdón, ¿eh? Bien, y ahora lo que nos pide es, si quisiéramos utilizar un láser de helio-neón, digamos, o sea, que pase el láser de helio-neón por esta cavidad y generar una cavidad que tenga la misma fineza y el mismo factor de calidad, ¿qué ancho debería tener esa cavidad? ¿Sí? O sea, ¿quién es este D? Y si se fijan, nosotros podemos relacionar, para sacar quién era D, utilizamos el rango espectral libre, ¿sí? Y el rango espectral libre, a su vez, se relaciona con la fineza de la cavidad. ¿Sí? Y la fineza de la cavidad se relaciona también por el medio del ancho a mitad de altura con el factor de calidad. ¿Sí? Entonces podemos hacer una cadena entre todos estos valores y decir, bueno, no sé por qué se me ocurrió. Si sabemos que esto y esto tiene que mantenerse fijo, ¿sí? Pero ahora nuestra nu, o sea, nuestra frecuencia central va a cambiar porque es la del helio-neón, y esto era para algo de 600, ¿sí? Y ahora vamos a tener 632,8. Así que básicamente lo que podemos hacer es, bueno, sabemos quién es nu y sabemos quién es Q. Y el ancho a mitad de altura lo podemos sacar de saber la relación entre el Free Spectral Range y la fineza. ¿Sí? Entonces, lo que podemos hacer es escribir eso, o sea, escribir D en función de F y Q, ¿sí? Que son los parámetros que nos piden. Entonces, bueno, si usamos estas tres ecuaciones, lo que nos queda es que lambda por Q sobre 2F es nuestra nueva cavidad, ¿sí? Y si reemplazamos esto, nos da que D tiene que ser 126 centímetros. ¿Sí? Entonces fíjense que para mover 30 nanómetros, ¿sí? la frecuencia central, lo único que tuve que cambiar es hacer una cavidad de 6 centímetros. ¿Sí? O sea, fíjense, para mover 3 decenas de nanómetros, lo único que hice fue mover 6 centímetros. ¿Sí? Y así obtengo una cavidad que tiene la misma fineza y el mismo factor de calidad Q. ¿Sí? Pero que funciona por un helio-neón, básicamente. ¿Alguna duda? Me parece una cara. Oh, no, creo que no. Bueno, es bastante sencillo, pero quería hacerlo para que rescatemos que no es lo mismo el ancho a mitad de altura que el delta nu, si lo llamamos el Free Spectral Range, y que estos factores de fineza y el Q son factores que se dan en los láseres, ¿sí? O sea, uno te dice, bueno, esta cavidad tiene tanta fineza, entonces uno puede saber cuán buena es, y si tiene los datos, por ejemplo, de qué ancho le da, puede saber cuál va a ser su rango espectral libre, ¿sí? O al revés, digamos, pero bueno, está todo relacionado.